ocasión de la segunda parte de una de las obras más importantes de don Miguel de Cervantes, hemos aprovechado la coyuntura pues, para poder traerle aquí el programa y bueno, hacerle unas preguntas que pienso que serían bastante interesantes que los jóvenes de hoy en día pues, escucháramos todos y así pues, poder iniciar una inquietud sobre la literatura hispánica y bueno, pues tenerlo aquí. Buenos días. Buenos días. Antes de empezar a hacer las preguntas, pues nos ha parecido oportuno hacer un reportaje sobre la obra de la que ahora a continuación pues, hablaremos. Vale, me parece perfecto. En 1605 vio la luz el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra que dio origen a la novela moderna. Su autor era Miguel de Cervantes Saavedra, un antiguo soldado español que había participado en la batalla de Lepanto contra los turcos. El Quijote narra la historia de un hidalgo castellano que vive fascinado por las novelas de caballería, tan de moda en la época. Es tal su devoción por las aventuras de personajes como Rolando o Amadís de Gaula que decide recorrer los campos de Castilla para defender a los más débiles en nombre de su amada, Dulcinea. Armado como un caballero medieval, el hidalgo se lanza a las más diversas aventuras en compañía de su fiel escudero, Sancho Panza. Incapaz de distinguir entre realidad y ficción, el Quijote suele implicarse en situaciones inverosímiles y absurdas, como sucede cuando confunde unos molinos de viento con gigantes. En el fondo, el Quijote de Cervantes es un antihéroe, el reverso paródico de los valerosos caballeros medievales. Bueno, pues ya he visto el reportaje, vamos... Muy bueno, perfecto. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar pues, la entrevista. Bueno, vamos a empezar con algo sencillo, si le parece bien. ¿Qué nos podría contar de su infancia? Bueno, obviando que soy el sexto de los hermanos en mi familia y que eso trae ciertos problemas, ¿no?, a nivel de hermanos y tal, podríamos decir que al principio tuve una vida simple, un tanto humilde en nuestra casa y feliz. Todo eso gracias a que nuestro abuelo era el que sustentaba a nuestra familia, se podría decir que económicamente, y también nos unía un poco a todos. Pero cuando él murió, fue nuestro padre que tuvo que empezar a trabajar y tuvo que buscarse la vida como cirujano o como barbero, como él pudiese. Entonces también nos dejó solos. Eso también, digamos que desligó un poco a la familia. Poco después, en el 56, yo ingresé en el colegio de los jesuitas. Allí aprendí a leer y a escribir y empecé a descubrir mi pasión por lo que es el arte de la escritura. Poco después nos mudamos a Sevilla y yo, con mis 17 primaveras, aún era un joven que tartamudeaba mucho, pero que le encantaban las obras de Lope de Rueda, el cual es un escritor maravilloso y fue una de mis grandes inspiraciones en mi juventud. Al tiempo, después, como puedes ver, nos mudamos muchas veces, parecemos nómadas prácticamente, nos mudamos a Madrid y allí en el 66 vivimos una vida un poco más tranquila, pero mi padre no paraba aún así de buscar trabajo en un lugar y otro. Después ya, según me fui haciendo mayor, ya nos fuimos separando y tal. Más tarde tuve que acabar huyendo hacia Italia, porque tuve unos problemas, se podría decir, Sí. y tuve que huir de ahí de lo que sería la justicia, pero no estoy muy de acuerdo con ello. Después me uní al ejército y como soldado luché en la batalla de Lepanto, una de las más gloriosas batallas que ha vivido este mundo, así. Y en ella perdí un brazo, como ya sabe usted. Pero bueno, para no alargar mucho más esta premisa, se podría decir que la vida entonces era corta y dura. Sí. ¿Cuándo publicó su primera novela, La Galatea, en 1585, si no recuerdo mal? Sí, yo tenía 38 años y entonces ya había vivido bastantes penurias, muchos desamores, una vida bastante dura, ya, no sé, pasábamos hambre, lo típico de aquella época. Entonces, digamos que fue una obra en la cual, aunque tuviera un sufrimiento tras otro, porque también me costó mucho trabajo encontrar alguien, una compañía que me pudiera publicar la obra, cuando la acabé encontrando me dio una gran alegría. Entonces fue aquello lo que me llevó a darme cuenta que, aunque costara trabajo, ser escritor era mi pasión. Sí. Pues sí, eso de que su vida no fue nada fácil y de que estuvo plagada de dificultades es de sobra conocido entre todos nosotros. Pero
¿Podría decirme, usted afirma que eso influyó de alguna forma a la hora de escribir o de desarrollar ideas nuevas para la novela, o en esta obra concretamente, eso influyó? Lo cierto es que sí, ya que todo lo que trae la guerra consigo, ya sea la pérdida de compañeros, la muerte, los propios días de hambre allí, todo afecta a la misma persona, pero dentro de un escritor lo que son incluso los sueños, cada pequeña cosa que vive, tus hábitos, todo afecta a la hora de escribir. Entonces sí, podríamos decir que la guerra afectó a lo que fue mi obra, pero ¿qué no afecta a la obra de un escritor? Todo afecta. La verdad es que sí. Pues como usted dice, puesto que todo influye, ¿qué pretendió con sus novelas ejemplares? ¿Por qué esos títulos? Fueron 12 pequeñas novelas en las cuales yo comencé a escribir 8 años después de estrenar El Quijote, y en las cuales ya quería cambiar un poco ya lo que sería mi carrera como escritor, y quería empezar a escribir algo un poco más lúdico, en la cual cada obra enseñara un poco. O sea, ya fuera de una manera o de otra, pero girando todo en torno al tema del amor. Entonces, con distintas historias basadas en el amor, intentaba enseñar algo a los escritores, a los lectores de la obra. Sí. No. Y bueno, vamos a hablar de su principal obra. ¿Cómo explica usted que El Quijote, siendo una obra que, bueno, en un principio por sus personas cercanas la vieron como incluso una burla, por así llamarlo, cómo explica que ahora sea la mayor representación a nivel hispánico de lectura? Bueno, un poco por cómo era. Yo lo que intentaba con la obra era un poco acabar con el género de la caballería, ya que estaba muy explotado, y quería que fuera algo, sí novedoso, pero no lo típico que se daba entonces. Claramente tenía que ser algo un tanto rompedor, por eso la hice tan larga, un tanto, podríamos decir, que pesada, y hice personajes tan pictóricos como se puede decir El Quijote o fue Sancho Panza, ¿no? Entonces, también puede basarse en que no es por presumir, ¿no? Pero también es una obra, digamos, atemporal, entonces se puede basar mucho en ella. Sí. Han pasado 10 años desde la primera publicación, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, hasta esta segunda parte. ¿Por qué ese espacio tan grande, tan temporal entre ambas? Bueno, al principio no pensé en continuarla, pero después me di cuenta de que podían intentar plagiar la obra a otra persona o intentar continuarla a ella y mal usar lo que es el personaje de Don Quijote, y pensé que no era justo para la obra que se hiciera eso. Así que a los 5 años, tras verme más maduro como escritor, decidí continuar con la segunda parte de la obra, la cual yo creo que en todos los aspectos es más madura. Así que sí, era un poco por cerrarla, no por fama ni por cerrarla. Sí. ¿Qué diferencias podría citar o podría explicar entre la primera parte y la segunda? Bueno, como ya he dicho, la segunda obra se podría decir que es un poco más madura, más compleja, no en los diálogos ni en cómo continúa la historia, sino porque continúa más o menos una línea, no quería que cambiara mucho de una a la otra, porque sería otra obra distinta, ¿no? Para eso habría escrito otro libro. Pero yo noto un cierto paso hacia adelante. Sí. Aún así, se ven cambios, como que por ejemplo la historia de Quijote y de Sancho se separan. Sí. Pero bueno, básicamente era una continuación, y las diferencias las marcan los 5 años que viví yo después de la obra. Claro. ¿Qué podemos esperar de esta segunda parte? ¿Usted cree que nos impactará tanto como la primera, que la primera parte siempre suele impactar más? ¿Qué podemos esperar de esta segunda parte? Bueno, va un poco en la línea, pero claro, va a haber cambios respecto a lo que ya he dicho, a la madurez que he sufrido en estos 5 años, y como ya he dicho, al cambio de camino que han tenido Quijote y Sancho, y también va a ser un cierre de la obra, no creo que vaya a escribir una tercera parte. Entonces, no creo que haya grandes cambios, y creo que sí, que a los públicos les gustará. Si tuvo éxito la primera parte, la segunda debería tenerlo también. En el libro podemos leer, entre líneas, ciertas referencias hacia el libro escrito por don Alonso de Avellaneda. ¿Por qué es así? Bueno, yo no estoy de acuerdo con ella. Yo creo que es un poco al revés, ya que este hombre hizo una burda copia un poco de lo que fue en la primera parte del Quijote. Así que no estoy de acuerdo, ya que, como bien he dicho antes, la obra se basa un poco en lo que haya vivido el escritor, y él no ha vivido para nada lo que yo he vivido. Sí, la batalla.
No se puede comparar. En abril de 1609, usted ingresó en la congregación Sí. de los esclavos del Santísimo Sacramento de la Oliva. ¿A qué se debe esta impactante decisión? Bueno, fue un cambio, se podría decir un tanto drástico, pero son temas más personales. En esa época murieron familiares míos y empecé a preocuparme un poco también por mi salvación. Así que decidí ingresar. Sí. Fueron cosas, cambios. Decisiones. Sí. Bueno, ¿y qué tiene pensado usted para el futuro? ¿Tiene alguna expectativa, algo concreto para explicar? Bueno, a lo mejor escribo alguna obra más, pero no lo tengo ahora en mente. En teoría, ni me moveré de la calle de los Francos en la que vivo ahora, ni creo que haya un gran cambio en mi vida. Bueno, y para terminar, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que ha tenido una vida feliz? Bueno, feliz precisamente no, ya sea en problemas amorosos, durante la guerra, en mi infancia con tantos cambios y la hambruna y los problemas que sufrimos todos, no creo que se pueda definir como feliz, pero es que en aquella época la vida tampoco era feliz, así que no se podía pedir mucho. También nos gustaría añadir que la obra de Cervantes, El Quijote, es la segunda obra después de la Biblia traducida a más idiomas. Y aquí os ponemos unos ejemplos. Je už lidskou přirozeností, že když se nám něco nemilého přihodí, vzpomínáme na nějakou podobnou příhodu, kterou jsme zažili nebo o které jsme se dočetli. Na jaké nehody mohl vzpomínat ale zřízený Don Quixote, než na ony, které vyčetl ze svých rytířských knih? Vzpomněl si tedy na rytíře Baldunia, jenž se zraněn ležel právě tak opuštěn v nevidných horách. Opakoval si verše, jež vyprávěli o nehodě rytíře a potomního krále Jeruzalémského. Co náhoda nechtěla, jel kolem na oslu sedlák s pytlem zrnína. Mas bueno era vuestra merced, dijo Sancho, para predicador que para caballero andante. De todo sabían y han de saber los caballeros andantes. Sancho, dijo Don Quijote, porque caballero andante hubo en los pasados siglos que así se paraba a hacer un sermón a plática en mitad de un campo real, como si fuera graduado por la Universidad de París, de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza. Ahora bien, sea así como vuestra merced dice, respondió Sancho. Vamos ahora de aquí y procuremos donde alojar esta noche, y quiera Dios que sea en parte donde no haya mantas, ni manteadores, ni fantasmas, ni moros encantados, que si los hay, daré al diablo el hato y el carabato. Sanča Pan se zvedela, da se je Don Quixote vrnil, mu je tako šla naproti, saj je vedela, da je njen mož šel z njim kot oproda. In komaj je zagledala Sanča, ga je najprej vprašala, če je z oslom vse v redu. Sančo je odgovoril, da se je osel vrnil v boljšem stanju kot njegov gospodar. Hvala Bogu, sam je tako zelo služil. Ampak povej mi zdaj, prijatelj, kaj si se dobrega naučil iz tega vajnega viteštva? Kakšno obliko si mi prinesel, kakšne čeveljčke za svoje otroke? Nič takega ne prinašam, žena moja. Prinašam pa druge stvari, bolj aktualne in vredne pozornosti. Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos la cabeza que la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizás, tras de alguna mata, hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de haberse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber dicho los males Rocinante le derivaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser otra cosa ordinaria y derivarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy ser vencedor mañana. Régi nemes ember, olyasfél, akinek a fogasondát a régi pajzsfű, van egy éhes paripája, meg egy nyughatatlan agara. Az inkább marha, mint júzsból készült olla, esténként húszelet, szombaton szalonnás szepény, pénteken lencse.
Vasárnap ráadásul valami vadgalomsült természete már jövedelmének 3/4. A többi ráment a finom posztóból készült többpenyre, az ünneplő bársonynadrágra, a bársonypapucsokra és a legfinomabb minőségű gyapjúszövetre, amelyet még 2 nap is visel. L'autore arabo e manchego racconta in questa sua brevissima, altisonante, minima, dolce e immaginosa storia che mentre passavano tra il famoso Don Chisciotte della Mancia e il suo scudiero Sancho Panza i ragionamenti riferiti nel fine del capitolo 21, Don Chisciotte alzò gli occhi e vide che per la strada da lui battuta venivano 12 uomini a piedi, legati per collo come paternostri ad una gran catena di ferro e con le mani strettamente rinchiuse tra ferri e catene. Erano accompagnati da 2 uomini a cavallo e da 2 a piedi. Quelli a cavallo portavano lo schioppo a ruota e quelli a piedi asti. ¡Qué gigantes! Aquellos que hay ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, que aquellos que ahí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Y para finalizar, pues queremos decir que la palabra Quijote se ha caído al diccionario como una representación de los españoles o a nivel hispánico. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos de entrevista. Esperamos, todo el equipo esperamos que las imágenes que le mostramos al principio de la entrevista pues hayan sido de su agrado, porque la verdad que la hicimos con mucho esmero. Y bueno, que espero que también que los jóvenes pues, puedan disfrutar de esta entrevista más personal que nunca antes vista. Por supuesto. Y hasta que muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, yo pienso que el premio Cervantes, que se le ha concedido este año al hombre, yo pienso que ya toca, ¿no? Puede ser, siempre está ahí que se lo acaben dando a su querido amigo Francisco de Quevedo, ¿no? Pero bueno, yo espero que...